Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda. Y como siempre es un gusto recibirlos en este programa informativo de Realpolitik Televisión Oaxaca. En este día lunes 20 de julio de 2020, hoy como es costumbre, en nuestro perfil informativo tendremos el análisis, la crítica y las noticias de mayor trascendencia en la semana. En la voz de su servidor y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel nacional y local. Muchas gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Bueno, pues surge una terrible vorágine de confusiones y desorientación entre la ciudadanía ante las escandalosas polémicas, contradicciones, inconsistencias e incredulidad en los datos del semáforo epidemiológico. Palos de ciego por doquier y a diestra y siniestra de Tin Marín de Dopingüe, el color al mejor postor. Drástico mensaje de desesperación del sector médico hacia la población y hacia a las altas autoridades del sector salud como resultado de la pandemia. Surge de entre el árido desierto de la grilla política la famosa BOA, pero no la BOA que interpreta la Sonora Santanera, sino el bloque opositor amplio que arremeterá hasta con la cubeta en contra del partido Morena en las próximas elecciones intermedias. El semáforo epidemiológico ya se está convirtiendo en negro detonante político. Hasta las enfermedades y la muerte de muchos ciudadanos se convierten en mecanismos para la guerra sucia, aseguran. Y al finalizar tendremos como siempre las notas cortas de mayor impacto de la semana, así como nuestra breve cápsula histórica del séptimo arte. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues en efecto, no es que queramos colocarnos una estrellita en la frente, quienes laboramos en la creación de este noticiero de crítica y análisis, pero tal como lo aseguramos o lo auguramos potencialmente en programas pasados, en el sentido de que debido a las graves inconsistencias en la gráfica de información del semáforo epidemiológico en Oaxaca, las falsedades y datos antitransparentes, ineficientes y hasta llenos de ineptitud, ignorancia e inexperiencia por parte de las autoridades del sector salud de la entidad oaxaqueña, tristemente han dado como resultado el regreso al color rojo, supuestamente índice de máxima peligrosidad de contagios del COVID-19, aunque no se quiera aceptar. Mientras por un lado Donato Augusto Casas Escamilla, secretario de Salud en el estado, había venido afirmando con bombo y platillo que todo estaba ya bajo control, asegurando que la capacidad de atención en los hospitales para el coronavirus en Oaxaca era del 52.7%, paralelamente en todo el estado ascendía temerosamente el número de contagios y la cantidad de gente en espera de ser atendidos de manera adecuada y, lo que es peor, defunción tras defunción. Y más allá, en otros ámbitos, grupos de médicos y personal de salud protestaban por la falta de insumos y medidas de protección para su trabajo y la atención a pacientes. Pero Casas Escamilla tenía el síndrome de Calimán, serenidad y paciencia. Según sus datos, todo estaba bajo control. Pero ¿cuál ha sido, en resumen, el resultado de estas inconsistencias y datos falseados? El resultado ha sido que la ciudadanía ha caído en la más grave incredulidad y confiabilidad en las instituciones que se supone están al servicio del pueblo, y que es al pueblo a quien se deben, y es al pueblo también a quien le deben hablar con la más absoluta veracidad. Otras informaciones coinciden con los argumentos de la nota anterior al señalar también una serie de desacuerdos al expresar que nadie quiere ni ha podido explicar el milagro de que nadie sabe cómo es que Oaxaca, un estado que reporta hospitales saturados o clausurados en las 3 regiones con mayor número de contagios de coronavirus y en donde el personal médico ruega constantemente a la población quedarse en su casa, pues ha conseguido milagrosamente una reducción del 40% de los contagios. Nadie sabe y las autoridades estatales no quieren explicarlo, es decir, si las estadísticas se reflejan lo que realmente está pasando durante la pandemia del COVID-19 o si la realidad está siendo maquillada.
El estado de Oaxaca pasó de tener un promedio diario de 152 casos durante junio a 90 durante la primera quincena de julio, lo cual a todo el mundo le parece un verdadero milagro de la divina providencia, pero que levanta las más grandes sospechas. De acuerdo con la información presentada por los servicios de salud en Oaxaca a la Secretaría de Salud Federal, el estado cuenta hasta el 15 de julio con 8.029 casos positivos comparados con los 6.669 que se registraron en junio, siendo el promedio diario de casos en este mes de 152. Es decir, una reducción de 1.360 casos, lo cual resulta incongruente. Es casi imposible que cuando la gente sale a la calle los casos disminuyan. Si fuera de esta forma tan mágica, todos saldríamos en tumulto para que la pandemia desapareciera totalmente con las virtudes de la hada madrina. Todo apunta a cifras totalmente maquilladas que ponen en alto riesgo a la mayoría de los ciudadanos oaxaqueños, y en este sentido ninguna autoridad ha respondido a las solicitudes de entrevista presentadas por esta empresa de Realpolitik Televisión y Realpolitik Revista para conocer la forma de cómo se lleva a cabo la recolección de datos de COVID-19 y cómo se puede explicar la drástica caída en número de casos positivos diarios. Después de que Realpolitik solicitó las entrevistas, los servicios de salud en Oaxaca únicamente se concretaron a emitir un comunicado que, comparado con los números de la Federación, hay un claro desfase de por lo menos 5 días. Por todo lo anterior, las cifras son totalmente inciertas y con la información que ya ha hecho pública el sector oficial de Oaxaca, es imposible conocer cuáles son las causas de las inconsistencias. Sin embargo, existen elementos para asegurar que la estadística es totalmente imprecisa e inconsistente. En ningún lugar del mundo se ha visto que después de la reapertura los casos disminuyan. Quizás se mantengan o se controlen tal vez, pero jamás con una reapertura a la normalidad pueden disminuir. Es infantil suponer eso, más bien pareciera ser un manejo político lo del famoso semáforo epidemiológico, según lo ha señalado Mariel Miranda, coordinadora del Proyecto de Transparencia Mexicana, una organización que desde el inicio de la pandemia ha dado seguimiento a la información que los gobiernos federal y estatal han puesto a disposición del público. Y agrega que el reporte técnico diario que publican no es suficiente cuando se compara con el resto de las entidades. No está a la vista de la metodología de levantamiento de datos, como se hace el registro y la actualización de datos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, tenemos aquí una nota que nos llega a través de Facebook y es inmediata y nos dice aquí en el celular: si un gobierno, dice Hugo López-Gatell, si un gobierno estatal decide relajar las medidas que se recomiendan, que están estipuladas en el acuerdo secretarial que sigue vigente, nosotros no nos vamos a contraponer a ellos, señaló ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿Qué le parece? Bueno, pues de la información anterior se desprende también que aún encontrándose supuestamente en el color naranja el semáforo epidemiológico en el estado de Oaxaca, la situación ya estaba saliéndose de control. Ya era notorio que se les estaba escurriendo de las manos la correcta estructura en la organización y prevención de mayores contagios. El monstruo de las 7 cabezas seguía creciendo en la población de Juchitán, por ejemplo, en donde se han estado registrando entre 6 y 10 fallecimientos por día, según el reporte que dan las propias autoridades del lugar. Apenas hace unos cuantos días fue abandonado dentro de una fosa un ataúd con el cadáver adentro, posiblemente por el temor por parte de sus familiares, pues a ser contagiados, siendo en este caso el propio ayuntamiento el encargado de realizar el trabajo final. Por otra parte, el Hospital Macedonio Benítez Fuentes fue clausurado durante 10 días, incluyendo parte de esta semana, lo anterior como resultado de que hasta la semana que concluyó, 290 personas que laboraban en dicho nosocomio dieron positivo por coronavirus, de un total de 385 personas que ahí laboran. De esta manera, la ciudad de Juchitán encabeza, se dice, hasta el momento la lista de letalidad por COVID-19
en el estado de Oaxaca, así como otros municipios como son San Juan Bautista Tuxtepec, en donde por desgracia su presidente municipal, el muy apreciado señor Fernando Bautista Dávila, falleció el pasado jueves a causa del coronavirus y en cumplimiento de su deber como edil. Pero el consuelo que nos queda, como dice el secretario de Salud, es que todo está bajo control y todavía tenemos el 52.7% de espacios para atención a las personas con COVID-19. Así es de que, con toda confianza, usted podrá enfermarse de COVID-19 a la hora que más le acomode y le agrade. La inconsistencia en las cifras ponen en alto peligro la vida de los ciudadanos, incluyendo niños, por supuesto, y escolares. Así están las cosas. Y respecto a las informaciones anteriores, también surgen otras que hacen agigantarse aún más las dudas entre la población, ya que varios gobernadores han criticado el nuevo semáforo epidemiológico que establece la Federación y que, pese a todo, dicen que mantendrán a su estado en color naranja. Este es también el caso de Oaxaca. Así pues, en ningún sentido están aceptando la gráfica que ofrece la Federación y se aferran a permanecer en el color naranja sin fundamento esencialmente médico, sino con base exclusivamente al criterio de cada entidad oponente. Solo que en este caso debemos tomar en consideración que los datos con los cuales es alimentado el semáforo de la Federación pues son exactamente los mismos que cada uno de los estados ha proporcionado, lo cual, como es natural, dicha situación más bien está creando un terrible caos de confusiones entre los ciudadanos que ya están considerando que el manejo del semáforo epidemiológico ha caído más bien en intereses puramente políticos y no de carácter médico o científico, dejando a un lado la seguridad, la salud y la vida de la ciudadanía. El establecimiento del color que ofrecen los servicios de salud en Oaxaca no son ya creíbles, a decir de algunas encuestas realizadas a una gran mayoría de ciudadanos y con base también en los datos que ya hemos citado en las notas anteriores y que han sido dados por esta misma dependencia. Pero finalmente todo queda bajo la más absoluta responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, sin dejar de ofrecer el máximo apoyo a nuestras instituciones en cuanto expresen con toda honestidad y en bien de la población y sobre todo de la niñez el camino a seguir de cada habitante ante esta terrible pandemia que ya parece ser eterna. Pero también en relación con este mismo tema, en el incremento de contagios por COVID-19, escuchemos asimismo el concepto del sector oficial en el mensaje que el gobernador Alejandro Murat envió ayer domingo 19. Como cada domingo, saludo a las familias de las 8 regiones de Oaxaca. Derivado de la información compartida por el gobierno federal y por el Consejo de Salubridad, quiero informarles que se ha registrado un incremento considerable en los contagios y las defunciones, específicamente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan. En las últimas 2 semanas, ha sido pública y notoria la conducta de algunos ciudadanos que, contra todo principio de preservación de la salud y la vida, han participado en todo tipo de celebraciones y concentraciones públicas. Esto no puede seguir así. Te pido, una vez más, que te cuides, porque cuidándote tú, nos cuidas a todas y a todos. En atención a ello, es que, con pleno respeto a la autonomía municipal y en coordinación estrecha con el gobierno federal, con las presidentas y los presidentes municipales de las regiones del Istmo y de la Cuenca, hemos determinado aplicar las siguientes medidas. 1. Confinamiento voluntario de 10 días a partir del primer minuto de mañana, lunes 20 de julio, y hasta el último minuto del miércoles 29 de este mismo mes, con el fin de revertir la ola de contagios. 2. He designado enlaces de mi gobierno para coordinar con la Federación y las autoridades municipales acciones urgentes de contención y mitigación en las regiones de la Cuenca y el Istmo. 3. El uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en todo el estado
y vigilaremos de manera particular su observancia en los municipios de las regiones del Istmo y de la Cuenca. Tomemos conciencia de que esta enfermedad existe, está entre nosotros y no tiene cura. Solo tú puedes detenerla. Te reitero, no salgas de casa si no tienes a qué salir. Extrema las medidas de prevención. Vamos a cuidarnos y vamos a cuidar a los demás. De igual manera, les informo, en los valles centrales los casos se encuentran estables. Por eso, seguiremos la ruta trazada. Pero esto no quiere decir que debamos relajar las medidas de prevención. Quiero aprovechar este espacio para darle mi reconocimiento y agradecimiento a las y los trabajadores de salud, quienes no han dejado de trabajar un solo minuto por la vida de nuestra gente. Los oaxaqueños somos un pueblo guerrero y solidario. Y de esta solo hay una forma de salir, unidos, creando las mejores oportunidades para construir el Oaxaca que nos permita seguir creciendo como la gran familia que somos. Por eso, elige la vida. Y mire usted lo que son las cosas, las verdades caen a su tiempo y en su medida. En el transcurso de la semana estuvo difundiéndose un comunicado o boletín, o como se le quiera llamar, el cual fue distribuido en los diferentes medios de comunicación y que no es otra cosa que un llamado desesperado hacia la población y hacia las autoridades y responsables por parte del gremio médico, y que me voy a permitir citar su contenido cuando menos en parte, y dice lo siguiente: que el gobierno médico, preocupado por la saturación y falta de infraestructura en los hospitales por el aumento de casos de COVID-19, estaremos haciendo una campaña de concientización y que valorarán medidas más extremas si la sociedad en general continúa sin acatar las medidas preventivas. ¿Qué pasará si ante la inconsistencia o la inconsciencia, mejor dicho, de la gente y las autoridades, todo el personal de salud decidiera abandonar los hospitales? ¿Quién te va a atender? Si a la población no le importa la vida de los médicos y sus familias, ¿por qué entonces el personal se tiene que sacrificar por la vida de la población? ¿Por qué el personal médico y trabajadores de la salud tienen que poner en riesgo sus vidas y las de sus familias por la tuya y la de los tuyos que se vieron afectados por tu irresponsabilidad? ¿Crees que la única vida que importa es la tuya y la de tu familia? Estás equivocado, ciudadano inconsciente. Han muerto valiosos servidores del sector salud, personas que no debían morir, personas que murieron por atenderte a ti. ¿Crees que esto es justo? Y continúa diciendo el comunicado de los médicos: mientras tú te vas al súper, a la calle, haces fila para comprar cervezas, a hacer fiestas, juegos de fútbol, el personal de salud se encuentra agotado física y mentalmente y sobre todo decepcionado por tu falta de empatía. Bastaría un solo día de ausentismo de todo el personal para que en verdad valoraras lo importante que es tenerlos listos para atenderte. Por ellos y por sus familiares ya basta. El proceder de la sociedad y las autoridades lo sentimos como una burla para el personal de salud. De esta forma finaliza en gran medida un grito desesperado del sector médico hacia la sociedad irresponsable y hacia algunas autoridades médicas de alto nivel oficial que solo dan resultados fatuos en una interminable cadena de discursos y entrevistas de fabricación casera. Resulta increíble que en poblaciones hasta cierto punto olvidadas nos estén dando a los muy cultos y civilizados capitalinos y a las muy eficientes autoridades el mejor ejemplo de cuidado y prevención ante esta pandemia, como es el caso de la hermosa población de Talea de Castro, en donde hasta el momento no ha habido contagios como resultado de su admirable y elevado criterio entre los pobladores, lo que demuestra la sólida unidad existente entre ellos, virtud de la que carecemos en gran medida nosotros, los disque muy civilizados capitalinos.
Bueno, y de conformidad con las informaciones críticas y análisis que usted escucha en este espacio de Realpolitik Televisión, es necesario aclarar que nuestra posición no se inclina en favor de ninguna corriente ni partido político en especial. Tampoco somos ni oficiales ni oficialistas. Anhelamos mantener un foro abierto a todas las formas de pensar y corrientes de nuestros conciudadanos, columnistas, periodistas y analistas, tal como lo establece nuestra Carta Magna, y únicamente somos voceros de las diferentes expresiones heterogéneas, pero sin mantener ninguna tendencia en especial en favor ni de una ni de otra, porque nuestra intención es actuar como verdaderos profesionales de la información y de la crítica, pero eso sí, como enemigos acérrimos de la injusticia, la impunidad, la corrupción y la mordaza política y hegemónica en contra de la libertad de expresión. Una vez obteniendo su valiosa comprensión, continuamos con nuestro segmento. Pues resulta que la famosa BOA que se imaginó AMLO se dice que ya está tomando forma en virtud de que intelectuales, analistas, académicos y políticos se unieron ya para llamar a la ciudadanía a derrotar a Morena en las elecciones intermedias de 2021. Lo mismo se dice que han hecho partidos políticos, iniciativa privada y parte de la sociedad civil. El llamado bloque opositor amplio realmente se está conformando, como lo señaló el mismo presidente López Obrador. El pasado 9 de junio de 2020 el mandatario manifestó, pero sin tener prueba alguna, que había un grupo que se conformaría para operar de cara a los próximos comicios y restarle poder a Morena en la Cámara de Diputados. En este sentido, López Obrador hizo referencia a un documento que llegó, no dijo cómo ni quién era el remitente, directamente a Palacio Nacional. Este documento es confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. El objetivo de este documento, dijo, es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022, según lo leyó el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. El pasado miércoles, un grupo de 30 personalidades, tanto analistas, políticos e intelectuales mexicanos, denunció en el desplegado una contra la deriva autoritaria por la defensa de la democracia y la asfixia, dicen, del pluralismo, que la mayoría legislativa de Morena dejó en las cámaras, dicen. Además, acusaron al presidente López Obrador de concentrar el poder y con ello generar el desgaste de las instituciones como son el INE, ante lo que proponen un bloque de contrapeso al mandatario mexicano. Con estos y otros puntos justifican la actuación de este bloque en contra también de una compra de representantes de otros partidos políticos en favor de Morena. Sin embargo, estas acciones, con la llegada de Lozoya, bien pueden generar que la mecha se encienda más o se comience a extinguir, y en virtud de que Lozoya prepara un pacto muy especial en donde saldrían cientos de kilos de trapos sucios de diferentes luminarias de la política que todavía están incrustados en el poder. Esperemos a ver qué sucede antes de que suene la caja de Pandora. Bien, vayamos ahora a las notas cortas que causaron mayor impacto durante la semana. Aquí otro ejemplo a seguir con el objeto de evitar mayor número de contagios por COVID-19. En la población de Tlaltetela, en el estado de Veracruz, las autoridades han decidido implementar el toque de queda, al menos los fines de semana, esto es de las 22 a las 6 horas, cuando los pobladores no podrán salir de su casa, además de estar prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Algunos ciudadanos opinan que ya es tiempo de que en Oaxaca se implemente lo mismo y por favor no intervengan los señores de derechos humanos. Se extiende el tentáculo del coronavirus, ya que por añadidura este virus puede transmitirse también por vía intrauterina, según un estudio publicado por la revista científica Nature Communication. La transmisión de madre a feto ya ha sido comprobada. Son inminentes los duros raspones para los exfuncionarios corrompidos con la llegada del señor Lozoya y sus futuras declaraciones
en donde hasta los calzones de los corruptos saldrán a la luz pública, algunos de ellos todavía incrustados tal vez en el círculo oficial, ojalá y por lo menos los hayan lavado. A las 4 horas del pasado viernes, Emilio Lozoya fue trasladado a un hospital debido a sus síntomas de anemia y debilidad general, dice. Por lo tanto, la audiencia con el exfuncionario de Pemex será retrasada, según informó la Fiscalía General de la República. Sin embargo, las autoridades españolas descartan que Lozoya haya estado enfermo. No vaya a ser otro de los acostumbrados trucos de la impunidad que ha imperado en México. Pues México será de los países que tendrá acceso rápido a la vacuna contra el COVID-19 debido a que nuestro país está interesado en participar en el programa de financiación denominado COVAX Facility de la OMS para acceder a dicha vacuna. Bueno, y aquí nuestra breve cápsula histórica del séptimo arte. Dentro de la lista de las antiguas películas consideradas como las mejores de la época de oro del cine nacional, figura el título de Los Tres Huastecos, cinta dirigida por Ismael Rodríguez y Rogelio González allá por 1948. Durante la filmación se cita uno de los augurios más trágicos y misteriosos. En uno de los descansos y encontrándose reunidos Pedro Infante, Blanquestela Pavón y Rogelio González en los viejos estudios Tepeyac, se le acercó una mujer con apariencia desagradable, quien insistió en adivinarles el futuro. Rogelio fue el primero que, sumamente molesto, se opuso, pero finalmente la aceptaron con tal de que se retirara cuanto antes. La misteriosa dama les auguró a los tres actores que iban a morir dentro de una bola de fuego. Todos rieron y la mujer se fue. Transcurrió el tiempo y al llegar el 26 de septiembre de 1949, Blanquestela Pavón muere en un avionazo. Uno de los motores venía echando fuego y al caer se incendió totalmente. El 15 de abril de 1957 fallece Pedro Infante de igual forma, al desplomarse su avión y luego incendiarse. Finalmente, el 22 de mayo de 1984, Rogelio González estrella en su auto en el estado de Coahuila. Segundos después se incendia. El actor fue rescatado con vida, pero falleció minutos después. Cuestiones del destino que a veces suceden en el mundo del séptimo arte. Finalmente les recuerdo, amables amigos, que en la edición número 461 de su revista Realpolitik usted podrá leer además el artículo Traigan a Mexicano de Beatriz Pajés y por supuesto las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre los acontecimientos de mayor trascendencia durante la semana y por supuesto los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anote en la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. Desafortunadamente, por la irresponsabilidad y la apatía de unos cuantos, los muchos nos hemos visto obligados a regresar nuevamente al máximo peligro de la pandemia. El COVID-19 continuará en su nivel de contagio en estos momentos. No habrá solución hasta que no surja una vacuna efectiva. Hay escasez de camas y casi cero medicamentos. Los hospitales siguen saturados. Así que cuídese y hasta la próxima.